Bueno, yo he enfocado un poco la presentación de esta tarde en estos 4 temas, ¿no? Vamos a hacer como un viaje previo, ¿vale? Después hablaremos de las habilidades sociales en los niños con TEL, que muchas de las cosas... a mí es la segunda vez que me toca hablar después de Mark Montfort y voy a decir que no lo pienso hacer nunca más. Lo hace muy bien y aparte, como dice todo, pues yo después no sé de qué hablar. Pero bueno, que intentaremos hablar de esto. Y después, ¿qué hacemos con estos problemas que tienen estos niños? ¿Cómo intentamos solucionarlo? Y bueno, sacar 4 conclusiones. Pero antes, quería hacer este viaje previo. Os quería contar la historia de una niña, hija de 2 papás, que los 2 además eran maestros y psicólogos, y que durante su primer año de vida, pues como podéis ver, tuvo una adquisición motriz bastante buena. A los 6 meses se sentaba, a los 9 meses caminaba, ¿vale? Entonces, con un desarrollo motriz muy bueno. A los 11 meses nació su hermana y cuando cumplió el añito no empezó a hablar, no dijo sus primeras palabras, ¿no? De hecho, pues aunque toda la evolución haya sido muy buena, cuando cumplió este primer año, pues no decía palabras. Pero bueno, se comunicaba, con gestos, con otro tipo de elementos, ¿no? Tampoco los papás le dieron mucha importancia, porque como la niña más o menos se comunicaba bastante bien, pues bueno, no le daban mucha importancia. Y ella, pues toda la parte motriz era muy buena y suplía toda esa falta de habilidades con otras habilidades, y con muchas decisiones. Cuando su hermana cumplió el año, su hermana empezó a hablar, a decir las primeras palabras, pero ella no hablaba tampoco. Pero bueno, y seguía pasando un poco el tiempo, ¿no? Pero más o menos como motrizmente iba bastante bien, pues siguió continuando. Como su mamá tenía que trabajar, porque era maestra, cuando tuvo aproximadamente 2 años y medio, empezó el colegio, ¿vale? En el colegio fue en el sitio en el que empezó a decir las primeras palabras, cuando tenía, pues esto, aproximadamente los 2 años y medio. Con estos 2 años y medio, pues empezó a hablar y poco a poco pues fue soltándose y cada vez pues hablaba más. Y cuando aproximadamente tenía 4 años, llegó a adquirir un lenguaje lo suficientemente complejo como para poderse desenvolver en estos ambientes, que implica pues un colegio de infantil. Sí que es verdad que era una niña que todo suplía o había suplido durante estos años muchos de estos demandas a los demás a partir de tirarse por el suelo, de hacer rabietas, de demandar a partir de la agresividad, del tirarse por el suelo. Como su madre precisamente era maestra, decidió que en el colegio la niña iba a ir con ella a la clase, porque sabía las dificultades que tenía y pensaba que lo mejor era una maestra que estuviera muy motivada por que esta niña aprendiera. Y empezó a enseñar a leer. A los 6 años empezó a leer y escribir, y empezó a leer y escribir con un método que en ese momento era, y de hecho hoy también es muy innovador, que es asociar cada uno de los sonidos con una imagen, con un movimiento y con un sonido, ¿vale? Y durante los primeros año entero leía cada una de las palabras acompañado cada sonido con un kinestema, con un movimiento. Esto lo fue perdiendo con el tiempo y con el tiempo acabó aprendiendo a leer y escribir sin absolutamente ningún problema, ¿vale? De hecho, la ventaja que tenía esta niña es que tenía otras habilidades muy buenas que se le fueron descubriendo durante esa escolarización. Tenía una gran habilidad matemática, tenía una gran habilidad lógica, una gran habilidad de gestión y mucha cabezonería, de querer hacer lo que ella quería y un buen acompañamiento de lo que eran sus padres, ¿vale? Durante esos años, de hecho, sus relaciones sociales fueron muy buenas, en los años de la primaria. Pero todo esto cambió cuando la niña llegó a la adolescencia.
Con instituto, a los 14 años, empezaron los problemas. Ese lenguaje que hasta ese momento le había sido bastante suficiente para relacionarse con los demás, en ese momento ya no llegó a ser suficiente. En esas situaciones de adolescentes, el lenguaje necesitaba mucha mayor complejidad. Las relaciones eran más difíciles de entender. Se necesitaba comprender la situación pragmática, conocer habilidades sociales, entender ironías, metáforas, y eso era difícil. De hecho, además, el hecho de que esta niña tuviera no tantas dificultades con otras áreas como son las matemáticas, tampoco la ayudó en ese contexto, porque el hecho de ser buena en otras áreas hacía que también fuera diferente, ¿vale? Y ahí empezaron los problemas. Durante el primero de BUP, todos sus compañeros se reían de ella, se burlaban, la insultaban, le pegaban chicles, y cada día salía de la clase llorando, ¿vale? Y llegaba a su casa llorando. Todo esto, con los años, fue cambiando. Y cuando llegó a segundo de BUP, ella, que era muy hábil, fue observando cómo eran las habilidades sociales de sus compañeros. Y gracias también a la ayuda de unos padres que apoyaban mucho a esa niña, fue saliendo adelante. Y los amigos empezaron a ayudarla, porque también cambiaron el contexto. Gracias a estos amigos y sus conocimientos, por ejemplo, en otras materias, pudo aprender a través de la imitación que ella podía ayudar a sus compañeros y sus compañeros la podían ayudar a ella. De todas formas, esos años igualmente fueron difíciles. La literatura es difícil, la ortografía fue muy difícil, seguir el lenguaje fue muy difícil, el inglés fue muy difícil, pero había otras habilidades que fueron supliendo estas dificultades. Al final sacó una carrera en psicología y empezó el doctorado. En el doctorado las cosas volvieron a complicarse un poquito, porque las habilidades lingüísticas volvían a ser más complejas, ¿no? La situación no era fácil. Pero la diferencia es que en ambientes adultos el trabajo de equipo es muy importante y cada uno da lo que en él se siente más competente. Y sacó evidentemente un doctorado, una plaza de profesora de universidad, y esa niña soy yo. Y esto... Y eso quiero que de alguna manera sea un mensaje de esperanza, sobre todo a los papás, para decirles que con empeño se puede. El lenguaje nunca ha sido mi fuerte, nunca lo será, no es mi habilidad y yo la suplo como puedo. Hago otras cosas, soy fuerte en otras cosas. Tenemos que buscar en cada uno de nuestros hijos ese fuerte, ese punto fuerte, y ayudarle con aquellos puntos que son más flojos, para que llegue a donde tiene que llegar, ¿vale? Y bueno, pues eso, que eso os quería contar esta historia como un punto de inicio de esta presentación, que ahora, cuando se ha ido, estará la parte. Bueno, aquí está, y esto enlaza un poco con mi historia, ¿vale? Esto no es una frase mía, es una frase de Rice, que es una autora muy importante sobre el trastorno específico del lenguaje. En la adolescencia hay mayor riesgo de acoso escolar en el TEL que en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad e incluso que en el TEA, trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Por dos cosas. Y una de ellas la han comentado ya antes y en parte la ha comentado también el profesor Montfort. Por un lado es invisible, a veces no tiene etiqueta. Como no sabemos qué le pasa, le llamamos al niño pues el raro, el tonto, el extraño, porque no parece que tenga nada, parece que no hay un problema. Entonces, como es invisible, es más fácil ser el foco de las burlas de los demás, porque no le podemos dar explicación a esos comportamientos extraños que tiene. Si no le damos una etiqueta, ¿qué hacemos?
se la ponemos nosotros y a veces no es la adecuada. Y la otra es la falta de habilidades sociales. Los niños con trastorno específico del lenguaje tienen muchas faltas de habilidades sociales, precisamente porque las habilidades sociales, la mayor parte de las habilidades sociales están fundamentadas en el lenguaje. Cuando hablamos de habilidades sociales, lo siento que no se ve muy bien la parte del medio. Cuando hablamos de habilidades sociales, hablamos de 3 tipos de componentes. Por una parte estarían los afectivos, por otro estarían los cognitivos, sociocognitivos, y por último los más conductuales. Los afectivos se refieren a la capacidad de relacionarse con el otro, de establecer relaciones de afecto con los demás. También la capacidad de expresar emociones y la capacidad de autocontrol, ¿vale? Las capacidades cognitivas tienen mucho que ver con el conocimiento sobre las diferentes perspectivas que tienen las diferentes personas, sobre ponerse en el lugar del otro, entender al otro, que es una parte muy importante. También la toma de perspectivas, explicar las cosas teniendo en cuenta al otro, y el razonamiento social, ¿vale? Y por último estarían las conductuales, y aquí es sobre todo, no las únicas, pero sobre todo donde tienen más problemas los niños con TEL. Las habilidades conductuales se refieren a habilidades de lenguaje verbal y no verbal, de cooperación con los demás, de ayuda, de habilidades de participación, de saber iniciar y mantener una conversación, de tener habilidades de conversación, de saber temas de qué hablar y del manejo también de conflictos. En una situación conflictiva, decidir cómo comportarse, cómo resolverla. ¿Por qué estas habilidades sociales decimos que son clave y por qué especialmente tienen más o este bullying sobre todo se da en la adolescencia? Las habilidades sociales las tenemos que ver como claves en lo que es el desarrollo. Las habilidades sociales son mediatizadoras de las relaciones sociales. A más habilidades sociales, más relaciones sociales. Esto es así. Y las relaciones sociales son claves para la autoestima, para establecer la autoestima, la identidad y la imagen personal. Y esto se construye en la adolescencia. Es un momento, no estoy diciendo que las habilidades sociales no sean importantes en la infancia, también entendedme. Lo que pasa es que el punto álgido, el punto más importante es la adolescencia, porque es el momento en que estas habilidades sociales y las relaciones con los demás cobran mayor importancia, ¿vale? Entonces, si no se ha trabajado previamente, es cuando hay más probabilidad de que suceda alguna dificultad. Respecto a los niños con trastorno específico del lenguaje y las habilidades sociales, lo que nos han dicho los estudios previos es que tienen menos habilidades sociales porque tienes menos capacidad de cognición social, es decir, no solo lo que veíamos antes, sino también los estudios muestran que son menos capaces de ponerse en el lugar del otro, son menos capaces de entender al otro, tienen menos conductas proactivas, ¿vale? Porque no se dan cuenta de la situación del otro, entonces no tienden a hacer conductas hacia el otro. Tienen menor capacidad de resolver los problemas cuando se construye una relación. Esto también me pasa a mí. Yo siempre he dicho, soy una persona muy conciliadora porque sé que si creo un problema, como no lo sé solucionar, prefiero no crearlo. Así no tengo problemas. Pero es cierto que hay menos capacidad de resolución de problemas, de conflictos, mejor dicho, interpersonales me refiero. Menos respuesta también a iniciativas sociales, es decir, más retraimiento, por ejemplo, en el patio, menos interacciones sociales con los demás, más problemas de relaciones con los iguales cuando suceden y, a nivel afectivo, menos satisfacción en estas relaciones sociales. No solo tienen menos relaciones, sino que normalmente les satisfacen menos estas relaciones, ¿vale? De alguna manera, y ahora ya veréis que esto es efecto San Mateo, ¿no? Lo que les pasa a los niños con TEL, no se ven mucho las flechas, ¿no? Pero es
en realidad un círculo vicioso, en parte. Tienen un problema de lenguaje. Este problema de lenguaje hace que tengan menos conversaciones con los demás. El hecho de que tengan menos conversaciones con los demás hace que no tengan oportunidades de aprender habilidades sociales. Como no aprenden habilidades sociales, las relaciones sociales les crean mayor ansiedad a estas situaciones. Como tienen mayor ansiedad, tienen menos relaciones sociales. Y como tienen menos relaciones sociales, no tienen suficientes oportunidades de producir lenguaje. Con lo cual, es un círculo vicioso, que es un poco lo mismo que comentaba el profesor Montfort de efecto San Mateo. Es lo mismo. Círculo vicioso o efecto San Mateo. Es continuo. ¿Vale? De alguna manera, lo que tenemos que hacer es intentar romper este círculo vicioso en algún momento. Bueno, nosotros, como sé que me habéis invitado, porque nosotros llevamos a cabo una investigación en el ámbito de las Islas Baleares, en el contexto social de las Islas Baleares, en el que lo que nos interesaba era ver cómo afectaban las dificultades del lenguaje a otras áreas del desarrollo, como eran las habilidades sociales, los problemas conductuales y también los resultados académicos, tanto en niños como adolescentes, ¿no? Estas investigaciones, porque en realidad estamos hablando de dos investigaciones hechas con grupos de niños diferentes, ¿no? Veréis que después los resultados son muy similares, pero hablamos de grupos diferentes totalmente, o sea, no son los mismos niños. Lo que hicimos pues, fue un poquito de esto. Hicimos varios estudios y uno de ellos es transversal, es un estudio que simplemente coge niños de 5 o 6 años y se observa a la edad de los 5 o 6 años a través del VAS, que es un inventario que analiza la conducta de los niños a través de preguntas a los padres, ¿no? Entonces se pregunta a los padres sobre diferentes aspectos y a través de estos aspectos analizas qué comportamiento tienen los niños. Entonces, se hizo este estudio transversal con una muestra de 5 o 6 años, independiente, y después habíamos hecho también un estudio de tipo longitudinal, es decir, habíamos seguido niños desde los 5 años hasta los 12 años, toda la escolarización primaria. También, y le pasamos el BASC, este mismo test, este mismo inventario, pero a sus tutores, en el contexto escolar. Por tanto, tenemos, y además se lo pasamos justo a los 12 años. Entonces, ahora veremos datos de niños evaluados dentro del contexto de padres, o sea, son los padres que lo evalúan, y veremos adolescentes ya, o preadolescentes, en que evalúan la conducta que tienen estos niños. Los que lo evalúan, digamos, son los maestros, ¿no? Que son contextos diferentes, ¿vale? Para que entendáis. Además, son niños diferentes, no forman parte de la misma muestra. Bueno, vamos con un poquito para que veáis las habilidades sociales, cuáles fueron los resultados, en el contexto familiar, en los que son los niños, los pequeñitos, 5 o 6 años. Bueno, estos son los resultados de todas las variables que analiza esta prueba. De todas ellas, que después comento un poco más, donde encontramos diferencia fue solo en estas, en problemas de atención, en somatización, en habilidades sociales y en liderazgo, ¿vale? Estas variables se pueden agrupar en 2 categorías, básicamente, ¿no? Que serían exteriorización de problemas, interiorización de problemas, habilidades adaptativas y índice de síntomas conductuales. Para que nos entendamos, exteriorización de problemas es cuando un niño tiene un problema, le echa la culpa al de fuera. Dice, no es mi problema, es el otro. ¿Vale? O tiene conductas agresivas, ¿no? Todo este tipo de conductas sería exteriorización de problemas. Interiorización de problemas quiere decir que cuando hay el problema se lo echa a él mismo y se lo somatiza, por ejemplo, tiene una enfermedad o está triste porque él se siente culpable de lo que le está pasando. ¿Vale? Habilidades adaptativas tiene que ver con habilidades sociales
y habilidades de liderazgo en una situación social. Es decir, cuando hablamos de habilidades adaptativas nos referimos a cómo se adapta el niño a su contexto, cómo es capaz de relacionarse con los demás, ¿vale? Y el índice de síntomas conductuales se refiere a si hay algún tipo de patología detrás. Por ejemplo, si tiene una depresión, si tiene un trastorno por hiperactividad, por ejemplo, si este tipo de conductas, ya más patológicas, ¿vale? Como podéis ver, donde había diferencias, solo donde había diferencias, era en la interiorización de problemas y en las habilidades adaptativas. Es decir, que estos niños, especialmente estos niños, interiorizan sus problemas, es decir, se echan la culpa a ellos, no lo exteriorizan, no le echan la culpa a los demás, sino que lo están interiorizando ellos, y además sufren mucho de habilidades adaptativas, ¿no? Son niños con dificultades de habilidades sociales y de liderazgo, comparados con sus iguales. ¿Qué pasaba en el contexto de adolescentes? Pues lo mismo, prácticamente lo mismo. Cuando analizamos estas mismas habilidades en el contexto escolar, ¿vale? Ya no estamos en el contexto familiar, son los maestros los que están evaluando, y son otro grupo de niños, y son niños más mayores. ¿Y dónde tienen el problema? En las habilidades adaptativas, habilidades sociales y liderazgo. Lo mismo. Os tengo que decir que la somatización no está analizada. Entonces, no aparece, pero porque no la hemos analizado. En este caso, solo analizamos estas variables, ¿vale? No sabemos qué pasa con lo otro. No es que no esté analizado porque no están los datos. Por tanto, así un poco para que veáis lo que fueron nuestros resultados, los niños con TEL y los adolescentes con TEL mostrarían en un contexto escolar, tanto en el contexto escolar como en el contexto familiar, menores habilidades sociales, menor capacidad de liderazgo y menores habilidades adaptativas. Tendrían muchos más problemas de atención, mucha más somatización de sus dificultades y más tendencia a interiorizar sus problemas. Sin embargo, y esta también es la parte positiva, no son niños que tengan, ni adolescentes que tengan mayor agresividad, ni hiperactividad, ni problemas de conducta en general, ni atipicidad, es decir, conductas extrañas, ni depresión, ni ansiedad, ni retraimiento, ni adaptabilidad. Quiere decir que también tenemos que ver esta parte más positiva, ¿vale? Claro, nosotros, visto esto, lo que queríamos saber es hasta qué punto, qué nos explicaba estas dificultades de habilidades sociales, qué es lo que nos permitía explicar estas habilidades. Porque no todos los niños tenían problemas de habilidades sociales. Porque cuando vemos estas gráficas, claro, nosotros vemos la media de los niños, pero claro, había niños que no tenían problemas de habilidades sociales y había niños que sí tenían problemas, si los separáramos. Entonces nos interesaba saber qué hacía que había algunos niños que tenían más problemas y otros que tenían menos. Y lo que hicimos fue correlaciones. Y bueno, otra vez las flechas no se ven, no se ven casi, son esas que quedan así. Los problemas de lenguaje explicaban la interiorización de problemas, el índice de síntomas conductuales y las habilidades adaptativas. Es decir, a menor habilidad lingüística, cuanto más grave era el problema lingüístico, mayor interiorización de sus problemas tenían, mayor índice de síntomas conductuales y mayores habilidades adaptativas. Al contrario, o sea, había más interiorización de problemas, mayor índice de síntomas conductuales y menores habilidades adaptativas, es decir, más dificultades de habilidades sociales y más dificultades de liderazgo. Pero además, el índice de síntomas conductuales, ¿vale?, también se podía explicar por un nivel de cognición baja. Aquellos niños que tenían la cognición más bajita, que aparecía un CI un poco más bajo, también eran los que tenían problemas de lenguaje y además baja cognición tenían más índice de síntomas conductuales, o un índice de síntomas conductuales más alto. Es decir, que tenían básicamente depresión. Para entendernos, cuando hablaba de índice de síntomas conductuales, básicamente nos referimos a depresión, aquellos que tenían los dos índices juntos. Cuando hablamos de baja cognición, nos referimos siempre superior a 85, pues son niños que tienen TEL, pero entre 85 y pues hay mucho nivel. Entonces estamos hablando de los que están más cerca del 85, digamos.
Igualmente, visto esto, dijimos, bueno, pues si el lenguaje mediatiza tanto, ¿somos capaces de predecir qué va a hacer que los niños en la adolescencia vayan a tener problemas de lenguaje? De habilidades sociales. Y lo que hicimos fue, como teníamos esta muestra longitudinal, que habíamos seguido a los niños entre los 5 y los 12 años, lo que hicimos fue mirar qué pasaba. Otra vez la flecha no se ve, está por ahí en medio, hay una flecha. Pero para que lo veáis, lo que predecía después tener buenas habilidades adaptativas, o mejor dicho, malas habilidades adaptativas, es decir, peores habilidades sociales y peor liderazgo, era la articulación, por un lado, y el nivel de lenguaje morfosintaxis, medido por el TSA-1 y el otro el AREA. Si nos fijamos, estas dos pruebas, ¿vale? Lo que es, o mejor dicho, es la articulación y el nivel de lenguaje, tienen que ver con cosas diferentes. Una tiene que ver con construcción de oraciones, es decir, ser capaz de explicar lo que tú quieres explicar. Y la otra, la articulación, tiene que ver con un sustrato de lo que tu imagen visualiza de ti. Cómo te ven los otros. Si tú articulas mal, los otros tienen una imagen más de tonto de ti. ¿Vale? Porque la imagen, el lenguaje, lo que tú produces, da tu imagen. ¿Vale? Entonces, estas dos variables eran las que más predecían las habilidades sociales. ¿Cómo serían las habilidades sociales en la adolescencia? Vale, hemos dicho que también nos interesaba, y yo he pensado que os podía interesar también, que os presentara los datos que teníamos sobre resultados académicos. ¿Vale? Respecto a lo que son resultados académicos, para que veáis, lo primero que miramos fue la cantidad de cursos, o sea, mejor dicho, cuántos de estos niños que habíamos seguido de entre los 5 y los 12 años simplemente habían repetido algún curso. Entre los niños controles, que eran de su misma clase, eran muy similares, eran niños controles, la misma clase, muy parecidos, cuando los elegimos a los 5 años. Entonces los seguimos igual al control y a su compañero. ¿Vale? ¿Y qué encontramos? Pues fijaros, el 94% de los controles no había repetido curso, solo había un 6% de los niños que había repetido algún curso. En el caso de los niños con TEL, el 50% de los niños había repetido algún curso. ¿Vale? Pensando que son niños que tienen trastorno específico del lenguaje, o sea, que están detectados teóricamente. Respecto a la nota media, al finalizar la primaria, seguimos la nota y al final de primaria pues sacamos la nota media de primaria, de los niños que tenían controles y de los niños con trastorno específico del lenguaje. Pues podéis ver que los niños con trastorno específico del lenguaje tienen una media aproximadamente alrededor del aprobado, y en cambio los otros niños todos están casi en el notable. Aquí dice mucho, ¿no? De una diferencia simplemente marcada por el lenguaje. Pensad que estos dos niños son niños, sus controles que están cogidos de la misma clase, han seguido la misma educación, eran lo más parecidos posibles, mismo nivel sociocultural, se intentaba que fueran lo más parecidos, mismo nivel de lenguaje, lo más parecidos, mismo nivel cognitivo, ¿no? No hay diferencias, de hecho se ha mirado, ahí está. Y que nos interesaba otra vez saber qué es lo que hacía, porque otra vez había también muchas diferencias. Había niños que tenían puntuaciones más altas, que habían incluso llegado al notable y tenían trastorno del lenguaje, y otros que no habían seguido. ¿Qué es lo que nos predecía a los 5 años que estos niños iban a tener buenos resultados académicos o malos resultados? Y fijaros lo que nos salió. Lo lógico, ¿no?, es que una de las cosas que más afectaba era el nivel de lenguaje. Otra vez, el nivel de lenguaje medido en la morfosintaxis de estos niños afectaba mucho después a la nota final. O sea, los que eran mejores en lenguaje iban a sacar más nota al final. Lo mismo pasaba con el nivel de lectura. Los que eran mejores en lectura a los 6 añitos fueron también los que mejores notas tenían. Pero hay otra variable que a mí me encanta, porque además, si fijaros que la he puesto más grande, porque es la que más explicaba, es la implicación parental. Pedimos a los profesores que nos indicaran la implicación parental de los padres. ¿Cuántos de estos padres estaban poco implicados, muy implicados,
¿sabes? En una escala Likert. Y esta variable es la que más se explica de la nota final de primaria, muy por encima que del nivel de lenguaje y el nivel de lectura, ¿vale? Quiero que quede claro porque es una parte que es importante tener en cuenta, la implicación parental, lo que los padres están demotivados para que sus hijos aprendan. Bueno, visto esto, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que, ya que estoy aquí en Atelka, quiero decir que el trabajo que vosotros hacéis como asociación, ¿no? Lo digo sobre todo a Atelka, pero a Atelka y a todas las otras asociaciones que existen, es fundamental en la socialización de estos niños muchas veces. Porque es verdad que desde las escuelas muchas veces no se está haciendo este trabajo. Cuando yo ya he oído unas cuantas veces al profesor Montfort, y cuando él explica la situación del Colegio Tres Olivos, yo digo, ojalá existieran muchos Tres Olivos, pero no es la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es que los colegios no tienen en cuenta a este alumnado y muchas veces no adapta o no tiene en cuenta sus habilidades sociales. Entonces, el trabajo que hace una asociación de padres ayuda mucho a la socialización de estos niños, ¿no? Para crear ambientes o situaciones para que se puedan socializar. Y entonces, la mayor parte de estas asociaciones han creado iniciativas de socialización, ¿no? En infancia, por ejemplo, tenemos a Telma, el proyecto Patios, no sé si lo conocéis. Hola Esmeralda, las familias de Atelma te agradecemos que nos ayudes a hacer este vídeo para poder informar sobre los trabajos de patios. Muchísimas gracias a vosotros, que vuestra labor como familia está ayudando a muchas personas. Me gustaría que nos contaras por qué es necesario que los niños con TEL tengan un programa de patios. Pues es necesario no solamente para los niños de TEL, sino para cualquier niño que tenga dificultad en la comunicación y en la socialización. Es importante el hecho de que vivan el patio como un sitio de juego, una vivencia positiva y que para muchos niños que tienen dificultades de relación, pues es un pequeño infierno diario. Entonces hay que intentar abrirlo para que sea de verdad un momento y una experiencia educativa y una experiencia de la vida que es la escuela. ¿Y cómo se inicia un programa de patios? Pues al comienzo se tiene que hacer una pequeña detención de qué niños y niñas son los candidatos, los que tienen dificultades de relación social en el patio. Entonces se hace pues, un pequeño registro donde tú vas observando las conductas que tienen. Si, por ejemplo, es un niño o niña que se acerca a los niños, si tiene intención comunicativa, si se le acercan, si tiene un juego aislado, qué tipo de juego, dónde suele estar en el patio, si se esconde, si no se esconde, cuáles son sus intereses y luego investigar un poco pues, por los propios placeres que el niño tiene a través del tutor o la tutora que le corresponda, ver cómo funciona, pues, por ejemplo, en educación física o en otros momentos de la vida escolar donde los chavales tengan que relacionarse. Entonces tú vas extrayendo información y después, viendo el tipo de juego, pues establecer luego qué juegos son los más apropiados. En mi caso, por ejemplo, yo planteé pues, juegos cooperativos, donde no tuviera donde la iniciativa primordial es la cooperación y la comunicación con el otro, la necesidad de estar contigo para yo divertirme. Una vez que ya tienes el registro de observación, que normalmente pues nosotros lo hicimos en una semana más o menos, que ya te da bastante información, pues luego después haces un listado de juegos que sean cooperativos en este caso, y entonces a través de las sesiones de audición en lenguaje pues vas enseñando a la niña o niño en cuestión cómo jugar a determinados juegos y les enseñas con otros niños que ellos escogen de su propia clase. Y así poco a poco es un entrenamiento que luego después se va a generalizar en el patio y primero va a ser dirigido y luego ya se va a encauzar dentro del programa de patios que ya estaría más cooperativo, más abierto con otros profesores, establecido en varios días y varias dinámicas. Y es más abierto en cuanto a gente, porque es invitar a cualquier niño que quiera jugar, pues está abierto para que juegue. ¿Y cuántos días crees que son necesarios para realizar ese trabajo de patios con los chicos? El ideal sería, nosotros lo pensamos, pues de 5 días, 4, para que tengan
un día de libre disposición, que el niño o niña se relaje, que no tenga ningún tipo de obligación, porque de eso se trata, y un poco dirigido, de lunes a jueves, y a lo mejor pues también nos acomodamos a la realidad y a la flexibilidad como todo. Pues los niños que necesiten a lo mejor 10 minutos o la media hora entera, depende de la emoción del momento, porque muchas veces al principio yo lo planteé como 15 minutos. Un poco de juego cooperativo y que luego tiempo libre. Pero muchas veces ha dado el caso que está todo el tiempo, o otras veces solo 10 minutos, lo que sea el sentir de cada día. Y bueno, cuéntanos, háblanos de tu experiencia, seguro que tienes alguna anécdota, algún caso curioso. La experiencia, pues yo creo que ha sido muy positiva, y está siendo, porque estamos todavía en proceso de mejora, viendo cómo se establece realmente en la organización de la vida escolar, que no es fácil. Muchas veces vemos muchos problemas, a veces por las sustituciones de profesorado, porque como ya sabemos que no vienen profesores inmediatamente cuando hay una baja, pues eso también afecta al programa de patios, y es una realidad. Anécdota, pues la gratificación primero diaria de saber que un niño que no quería, que odiaba el jugar, que no quería tener ningún tipo de relación con ningún niño, de repente en el plan de trabajo, que es donde se evalúan, pues puso que su mejor momento era el patio. Para mí eso es muy gratificante. Y luego también otra realidad es que hay muchos niños que vienen nuevos o que vienen de otras nacionalidades y que de repente el programa de patios es una apertura y una posibilidad para ir conociendo a otros niños. Y entonces hay niños chinos, hay una niña china en concreto que todos los días me dice ¿y a qué jugamos ahora? ¿A qué jugamos? y es muy bonito ver cómo tienen otra alternativa al juego y se está viendo en los patios que se vuelve un poco a lo que era. Porque muchas veces han quedado en corros, sentados en el banco, y ahora empiezan a jugar a la comba, a los cromos, a la peonza, también por una labor de enseñanza de juego popular a través del área de educación física. Pero es una posibilidad que abre el campo a muchos niños y niñas, no solo con problemas de lenguaje. Bueno, Esmeralda, pues muchas gracias y estamos seguros que este vídeo va a ayudar mucho a niños y niñas y también a profesionales. Gracias. Gracias a vosotros y a vosotras, que es una labor la que estáis haciendo muy importante, y lo que se trata es que todo el mundo tenga un programa de patios para que jueguen de verdad en todas las escuelas y que sea un lugar divertido para ir todos los días. Hola Pablo, quiero que me cuentes qué juegos haces en el patio y si te gusta jugar en el patio. Me gusta jugar en el patio. Y ahí podemos jugar al pilla-pilla, a bomba de chicle y otras cosas más. El pollo, esto es que uno es el chef y los demás son el pollo. Y hay que dar con la pelota 3 veces. Más o menos con esto se ve un poco la idea, que es un poco repetir lo que ha dicho el profesor Montfort, no es muy diferente, es organizar, primero hacer explícito a veces reglas que para otro niño son implícitas, las aprenden sin darse cuenta y que ellos necesitan explícitamente aprenderlas, ¿no? Cómo jugar a determinados juegos. Y después organizar un poco la situación del patio, que es libre y que muchas veces pues, les crea mucha ansiedad, porque es la situación en la que tienen que tener más contacto con los demás. Entonces una situación que teóricamente tendría que ser de diversión se convierte en una situación de mucha angoscia, que diríamos en angustia. Pues esto, iniciativas, esta es un ejemplo, pero se puede organizar de cualquier otra manera. También hay iniciativas, también desde las diferentes asociaciones, que yo os voy a mostrar 2, pero seguro que hay muchísimas más, como son las dirigidas más para jóvenes, ¿no? Para niños no, adolescentes, ¿no? Como los talleres que llevan a cabo Atelva, se llaman Disfrutel, que son talleres de relación social para jóvenes con dificultades de comunicación. Entonces ellos lo que hacen es reunir cada X sábados a niños con dificultades de comunicación para que se puedan pues participar en diferentes situaciones de comunicación, de relación con los demás, ¿no?
Y entonces pues llevan a cabo salidas, van al cine, al teatro, no es que se queden allí dentro sin hacer nada, sino que hacen cosas comunes, pero en un ambiente más controlado, en el que pueden aprender determinadas reglas sociales que son mucho más complejas en otras relaciones, o establecen simplemente relaciones sociales con otros niños en las que se sienten más tranquilos. Lo mismo hace Ángel, que es bueno, en realidad esto parte de la Asociación Valenciana, de Atelva, creo que se llama Atelva, no, Atelva no es Abatel, exacto, Abatel. Pues Abatel hace una cosa muy similar a lo que hace Atelva. Yo conozco más Atelva, lo que hacía Atelva, porque soy de las Islas Baleares y entonces me consta cómo funciona, pero Ángel es la iniciativa muy similar a la de Atelva, en la que pues, se crean situaciones de ocio para jóvenes, sobre todo, dirigidas para jóvenes con dificultades de la comunicación o el lenguaje en general. Bueno, aparte de esto, otra de las cosas que nosotros podemos hacer es hacer entrenamientos. Lo que pasa es que no creo que todos los niños que tienen trastorno específico del lenguaje necesiten un entrenamiento explícito de habilidades sociales, ¿no? Algunos, la verdad, no las necesitan más proyectos como más adaptados. Pero es cierto que hay un grupo, sobre todo de los niños que tienen, sobre todo, tienen problemas léxico-pragmáticos, semántico-pragmático, exacto. Los semánticos pragmáticos que realmente necesitan entrenamientos de habilidades sociales, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este caso, cuando se hacen entrenamientos de habilidades sociales, se trabajan todas estas habilidades, desde lo que es habilidades sociales, y entrenamiento de habilidades sociales se refiere a pues, o dar instrucciones de cómo hacer las cosas, o hacer un modelaje, enseñarle tú cómo se tiene que hacer en una determinada situación, ensayar una conducta, es decir, vamos a hacer como si estuviéramos en la tienda para que vayas a comprar, retroalimentaciones, decirle, no, se podría hacer de esta manera, lo estás haciendo muy bien o no, y refuerzos, ¿no? Del tipo de apoyo. Pero al mismo tiempo que se entrenan las habilidades sociales, muchas veces es necesario reducir lo que es la ansiedad de estas situaciones sociales para ellos. Y eso implica pues, usar conductas adaptativas, relajarse. A veces es bueno enseñarles a relajarse en estas situaciones, ayudarles a relajar, y utilizar la desensibilización sistemática. No siempre, depende. Todo esto depende de cada niño, no siempre se tiene que hacer todo. También hay veces que necesitas trabajar la cognición, porque a veces el problema que tiene ese niño es que no se enfrenta a la situación porque le da miedo, porque piensa que los demás se van a reír de él porque no habla bien. Entonces sí que tienes que trabajar pues esto, modificar lo que son los valores, las creencias, lo que piensa, reponer todo esto de otra manera, que se dé autoinstrucciones de voy a estar tranquilo, voy a hacerlo de esta manera. Y terapia, por ejemplo, racional emotiva. Y después también en todo el tema de solución de problemas. Hemos visto que uno de los problemas que tienen los niños con trastorno específico del lenguaje es para resolver situaciones conflictivas. Entonces, a veces pues, es enseñarles a cómo salir de estas situaciones, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer, ¿no? A través pues, de diferentes conductas. Yo os he puesto este programa, que es de unas compañeras de la Universidad de las Islas Baleares, que además está publicado en un libro, es muy práctico y está dedicado a escuelas, a adolescentes y precisamente a escuelas. Y es muy, muy práctico a través de fichas y es muy práctico de utilizar. Es un programa de habilidades sociales en la enseñanza secundaria obligatoria. Entonces, si a alguien le interesa, pues que sepa que existe, que, insisto, no hay que aplicarlo todo siempre, hay que adaptarse al niño, hacer una buena evaluación y ver qué es lo que cada uno de ellos necesita. Y en función de eso, pues trabajarlo. Y después quería hablar de lo que me parece una puerta abierta a lo que son las relaciones sociales y que a veces nosotros, desde nuestro mundo adulto, un poco se nos olvida, ¿no? Pero que cada vez toma más valor en los adolescentes, y es el mundo de las nuevas tecnologías. La mayor parte de relaciones sociales hoy, en nuestros días, entre adolescentes se da a través de la tecnología. Quedan por Facebook, hablan por Facebook, por WhatsApp, juegan en línea, no quedan para jugar. Nosotros quedábamos para jugar en una casa o en el patio. Ellos quedan cada uno en su casa y juegan al mismo juego de ordenador a través de red, ¿no? Pero no se están viendo físicamente, ¿vale?
Esto, en el caso de los niños con trastorno específico del lenguaje, se puede ver como una puerta abierta, ¿vale? Porque es una manera de tener relaciones sociales con una cierta distancia y tiene unas ciertas ventajas para tener relaciones sociales. ¿Por qué? A nivel afectivo, primero porque son muy motivadoras, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías nuevamente es motivador para el adolescente, ¿vale? Con lo cual ya tenemos una parte ganada. Además, implica menos exposición de la persona. Estos niños suelen ser tímidos, les cuesta relacionarse con el otro. Aquí hay menos exposición, por lo tanto, esta parte es una ventaja. A nivel cognitivo, hemos visto que estos niños también a veces tienen creencias de que pues les van a ver que tienen sus dificultades. Claro, aquí, en las redes, es más difícil ver la dificultad. Es más invisible la dificultad, por lo tanto la persona está más segura en esa relación, porque sabe que no le oyen, ¿vale? Además, es un entorno normalmente de señales reducido. Se sabe que parte de algunas de las dificultades de los niños con trastorno específico del lenguaje tiene que ver con el procesamiento de la información, con que son menos capaces de procesar todas las señales, de que tienen un limitado procesamiento. Entonces, estos entornos les facilita la situación, la relación, ¿vale? Y lo último son las conductuales, que estas también son muy importantes. El lenguaje que se necesita para hablar por Internet no es de la exigencia que implica una interacción verbal cara a cara. De hecho, escribimos fatal por WhatsApp. ¿Quién de vosotros escribe bien? No hay nadie que escriba bien. Las frases están medio acabadas, pones una cosa por aquí y nadie se extraña. Entonces, para un niño con trastorno específico del lenguaje no se va a ver diferente en esa situación, se va a ver normal, como los otros. Porque además se acepta ese lenguaje menos correcto. Con lo cual, hay que pensar que es como una puerta abierta a las relaciones sociales, un punto de partida para establecer relaciones sociales. Bueno, con esto quiero acabar, porque también son menos cuarto y la gente se tiene que empezar a ir. Bueno, como hemos visto, los niños con TEL tienen pocas habilidades sociales, o menos habilidades sociales que sus pares, ¿no? Y esto puede afectar a lo que es el establecimiento de su identidad y su autoestima. En muchos casos se va a hacer innecesario intervenir en estas habilidades sociales para poder tener un desarrollo socializador adecuado. Y en esto la implicación de los padres hemos visto que es un factor predictor de éxito. Cuanto más acompañan esos padres, más éxito tienen estos hijos, ¿vale? Después no quiero acabar sin daros una visión positiva. Cuando estamos hablando de problemas de habilidades sociales, en realidad estamos hablando de que vamos a darle la vuelta a esta dificultad. El 60% de los niños con TEL muestran muy buena calidad de relaciones sociales. Esto tampoco lo tenemos que olvidar. Cuando decimos que tienen peores habilidades sociales, estamos hablando de un 40%, pero hay un 60% que no tiene problemas. Y no nos tenemos que olvidar de ellos. Las cosas no son tan negras. Los niños con TEL no presentan problemas psicopatológicos, lo hemos visto en el estudio, no tenían problemas psicopatológicos de depresión, no tenían problemas de este tipo. Esto es un punto positivo. Hemos visto que hay un 50% de los niños que repetía curso, pero no nos tenemos que olvidar que había otro 50% que no había repetido curso y que había seguido su escolarización de manera correcta. Y además, la nota media de todos estos niños, de hecho, ninguno de estos niños que nosotros seguimos había fracasado o tenía una nota inferior al 5 al acabar la primaria, ¿vale? Entonces, todos, por lo menos, tenían ese 5 y habían acabado esa escolarización, ¿vale? Entonces, esta parte también es importante tenerla en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de peores habilidades, cuando hablamos de todo esto, también tenemos que ver qué cosas son las buenas de estos niños. Y bueno, para finalizar, que muchísimas gracias por invitarme otra vez a venir,
que queremos agradecer especialmente a las escuelas o los profesores que nos dieron acceso para poder hacer todos estos estudios, a mi equipo, evidentemente, a los padres de los niños y a vosotros por el tostón.